Amén. Gracias por estar conmigo nuevamente. Gracias por compartir conmigo este momento eh, en donde vamos a tocar un tema muy importante. Hemos empezado en la iglesia con una serie de mensajes acerca de las cartas a las iglesias que se dejaron en Apocalipsis. Y el día de hoy vamos a ver la carta a la iglesia de Éfeso. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Si usted me puede acompañar ahí en su Biblia, buscando el libro de Apocalipsis, capítulo 2, del versículo 1 al 7. Y lo voy a leer el día de hoy. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Vamos a buscar el capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Y dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gracias le damos al Señor por su palabra. Y en Apocalipsis, versículo 2, vemos que hay un mensaje para 7 iglesias. Esas 7 iglesias eran las 7 iglesias que se habían establecido en ese tiempo, en ese momento, en el lugar donde se estaba rodeando y que estaba siendo predicado el Evangelio. Y la mayoría de esas iglesias también estaban integradas por gentiles. Entonces la palabra de Dios nos dice que los gentiles traían costumbres diferentes a las costumbres de los judíos, ¿verdad? Porque todos sabemos que Jesús era judío y de principio Jesús venía para su pueblo, para Israel. Pero dice la palabra que Israel le rechazó completamente. Y Jesús profetizó que este evangelio iba a ser predicado por todo el mundo y que muchos íbamos a creer sin verle. Y todavía dice un versículo: bienaventurados los que creen y no me han visto, los que creen y no han tenido ese privilegio de ver a Jesús. Entonces no, el Señor nos dijo: bienaventurado Angélica, bienaventurado Marjorie, bienaventurado Isi, Valeria, bienaventurada Doña Consuelo, bienaventurado Denilson y Helen, bienaventurada Ivana, bienaventurada Élida, porque nosotros, a pesar de que no conocimos en persona a Jesús, nosotros somos parte de ese pueblo solamente por fe. Y en este momento exclusivamente está hablando a la iglesia de Éfeso. Los efesios era un pueblo completamente impío, completamente gentil. Ellos tenían a una diosa y me dio mucha risa cuando yo estaba estudiando esta prédica, porque esa diosa era como la mayor, ¿verdad? Tenían un templo dedicado a esa diosa y en ese templo estuve investigando que se hacían cualquier tipo de cosas abominables y todo tipo de pecados sexuales en ese templo. Y esa era la diosa Diana.
era la diosa de la fertilidad. Pero los griegos le decían Diana y los romanos le decían Artemisa. Y me dio risa porque mi gatita se llama Artemisa. Pero antes de que yo estudiara eso, yo no yo solo sabía que había sido una diosa griega, pero yo no sabía que estaba ligada con la iglesia de Efesios, de los Efesios, ¿verdad? Y ahorita estudiando me doy cuenta de que los Efesios estaban en medio de idolatría y paganidad pura, ¿verdad? Era una cultura pecaminosa, completamente pecaminosa. Y en medio de todo ese pecado, en medio de toda esa abominación, entonces surge una voz que clama en el desierto, surge el Evangelio de Jesús, surge esa hermandad que fue predicada por los apóstoles y que muchas de estas iglesias las conformó el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Y en todo eso, entonces Efesios, imagínense una iglesia en medio de Comayagüela, por ejemplo, ¿verdad? Comayagüela, aquí en Tegucigalpa, siempre le he dicho a todo el mundo que cuando yo solo paso por esos puentes que van a dar a Comayagüela, yo percibo una carga espiritual bastante densa en ese lugar. Y entonces usted se va a encontrar desde que entra al mercado aquella, aquel ambiente cargado, ¿verdad? Y no solo en Comayagüela, usted se va a encontrar en un montón de lugares, hay casas de habitación a veces que están cargadas espiritualmente y usted lo percibe, su espíritu lo percibe, o cualquier lugar a veces usted siente algo raro y usted dice, aquí no quiero quedarme aquí, quiero irme ya. Entonces, así, en medio de ese ambiente estaba y nació la iglesia de Éfeso, un ambiente muy difícil, un ambiente idólatra. En esa iglesia, las mujeres tuvieron que cambiar de costumbre porque los efesios, parte de sus rituales eran, por ejemplo, cortarse el cabello y en nombre de sus dioses, ¿verdad? Entonces, para cortarse todo tipo de crecimiento de cabello en el cuerpo. Y la mujer tenía un papel predominante en esa cultura, un montón de cosas. Por eso es que en cada uno de los libros de la Biblia, específicamente en el Nuevo Testamento, Pablo trata de dejar cosas bien estipuladas para cada cultura, para cada región, para cada iglesia establecida. Y ahí podemos encontrar y profundizar más. Pero en este caso, la iglesia de Efesios nace como la luz en medio de esa cultura. Es una luz en medio de todo eso pecaminoso que está por pasando en ese lugar. Entonces, en primer lugar, el Señor le menciona ciertas cualidades a la iglesia de Éfeso. Aquí en Apocalipsis le dice, en primer lugar, que la iglesia de Éfeso era una iglesia activa, ¿verdad? Y en el versículo 2 le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. O sea, era una iglesia que trabajaba, era una iglesia que no le pesaba sacrificarse, no le pesaba caminar lo que tendría que caminar para predicar el Evangelio, no le pesaba porque estaba tratando de dispersar el Evangelio en ese lugar. Y ustedes saben que en medio de lugares con ambientes tan cargados de idolatría, una persona, un pastor, digamos, que no trabaja, un pastor que solo quiere llegar a la iglesia a predicar y luego regresarse a su casa, no va a producir frutos. En lugares cargados es necesario el trabajo, la actividad, es necesario ser creativos, es necesario buscar cómo activar a la gente, cómo hacerla partícipe, ¿verdad? Entonces, el Señor en primer lugar le dice, yo conozco tus obras. ¿Qué quiere decir con eso? El Señor dice, yo he estado observándote. Yo he estado viendo cómo vos has tratado de hacer lo que te toca. Y muchas veces nosotros decimos que, chica,
nos esforzamos, pero a veces no se puede y tenemos esa pasión y esa entrega de poder servir, pero las circunstancias a veces no se presentan, pero hoy el Señor le dice, yo te he estado observando, yo conozco tus obras, yo sé que has estado haciendo, yo sé si te has estado levantando en las mañanas a orar, yo me doy cuenta cuando lees la palabra, yo sé que vos has estado orando por esa petición. El Señor conoce nuestras obras y ninguna de nuestras obras va a quedar en vano delante del Señor. Entonces, en primer lugar, el Señor le dice a esta iglesia, yo conozco tu arduo trabajo, yo conozco tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Entonces, aquí el arduo trabajo, en segundo lugar, el arduo trabajo de esta iglesia se tipifica por medio de la alabanza, cuando nosotros nos esforzamos, nos sacrificamos y le decimos, Señor, puchica, no quiero ir a la iglesia porque tengo que caminar tanto y porque tengo que agarrar el bus tan temprano y me da miedo ir solo, me da miedo ir sola. Ese sacrificio el Señor no lo deja en vano. Puchica, estoy cansado, estuve trabajando hasta tarde, estoy agotado de tanta tarea que me deja, pero voy a ir a la iglesia. Cuésteme lo que me cueste. Cuésteme lo que me cueste, voy a abrir la Biblia todos los días y voy a leer, aunque sea un capítulo de la Biblia. Cuésteme lo que me cueste, voy a publicar un versículo para que las personas puedan ver y que yo pueda testificar de lo que Dios está haciendo en mi vida. Yo no sé a cuántos va a bendecir ese versículo, pero me he propuesto compartir ese versículo. El Señor, eso, todo lo que usted hace por el Señor, todo, todo representa una alabanza para Él, representa una acción de parte de usted, diciéndole, Señor, yo te alabo por medio de esta acción. Yo te alabo por medio de este sacrificio. Yo te alabo por medio de esta ofrenda que estoy dando. Porque a veces cuesta y cuesta mucho. Porque de cierta manera estamos igual que la iglesia de Éfeso. Traemos ciertos hábitos, ciertas costumbres que nos hacen acomodarnos. Entonces, salirse de nuestra zona de confort representa una alabanza para el Padre. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, de versículo 8 y el 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sabemos y estamos conscientes que un cristiano no se va a salvar por darle un plato de comida a alguien, ¿verdad? Sabemos que no se va a salvar tampoco por ir a la iglesia, ¿cierto? Estamos conscientes de que no nos vamos a salvar por dar nuestro diezmo y tampoco nos vamos a salvar por leer la Biblia. Sin embargo, la palabra me dice que yo fui diseñada para esas buenas obras. Fui diseñada para estar aquí con ustedes el día de hoy, hablándoles de la palabra y hablando de lo que yo entiendo y todo lo que me ha bendecido esta palabra. Yo fui diseñada para este momento. Fui diseñada para ir a la iglesia y gozarme con todos, alimentarme con la palabra de Dios. Yo fui diseñada para bendecir a los demás por medio de un plato de comida. Sé que no me va a salvar eso, pero sí tengo ese diseño, tengo en mi ADN espiritual de que Dios me ha puesto para bendición y no para maldición. Y lo hago porque está dentro de mi código genético. Y cuando ya reconozco que ya no soy esclavo del temor, que soy hijo de Dios, cuando ya ese ADN espiritual me es adquirido y yo lo tomo como parte de mí y digo con todo sentido, soy hija de Dios. Entonces para mí esos sacrificios ya no son sacrificios, ya son parte de mí, es parte de mi hábito.
Y ya digo, no, yo tengo que comportarme como hija de Dios. Y aunque mi cuerpo esté cansado, y aunque tenga pesadez en mi cuerpo, y aunque tenga sueño, precisamente ayer estábamos aconsejando a mi hijo porque le ha agarrado de que cuando estamos en el culto le da sueño. Y aquellos cabezazos y clavando pico acá a cada rato. Y entonces le decía yo, hijo, necesita cambiar de mentalidad, usted necesita ir al culto con expectativa. ¿Qué es lo que me va a decir hoy el Señor? Necesito ir porque Dios me va a hablar hoy, seguramente Dios me va a hablar algo, me va a decir hoy. Entonces es de estar alerta más bien, es de estar despiertos con nuestros ojos espirituales abiertos. Entonces, cuando nosotros actuamos, el Señor paga bueno. Yo le decía a otra persona, Dios paga bueno, paga bueno. El Señor no solo paga, no solo recompensa aquí, sino que dice la palabra que nosotros guardamos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no corrompen. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los efesios trabajaban mucho, los efesios adoraban a Dios por medio de sus sacrificios. Los efesios compartían, no solamente compartían la palabra, compartían sus alimentos. Dice la palabra que ellos vendían sus propiedades y las llevaban a la iglesia y las compartían entre todos y se le daba según las necesidades de cada quien. ¿Qué estamos haciendo? Los creyentes de Éfeso eran personas celosas de la verdad. Ahí mismo en ese versículo 2 dice Apocalipsis, capítulo 2, versículo 2. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Esta iglesia eran personas que medían todo, pesaban los espíritus, no se dejaban llevar por la palabra de uno u otro, solo porque decía, esta hora te vengo a hablar y el Señor me dice que te diga lo siguiente y serás bendecido y serás prosperado. Y entonces las personas, actualmente las personas dicen, ahí viene el profeta tal, ahí viene el apóstol tal, y lo ven así como exaltan al hombre. Pero en esa iglesia, mire, eran cuidadosos de la palabra, porque dice la palabra que dice que has probado los que se dicen ser apóstoles. Esa iglesia, mire, era celosa, no se iba solamente por la bulla o por las multitudes que seguían a esas personas, porque la historia nos cuenta que en ese momento habían un montón de pseudoapóstoles, pseudodiscípulos, predicando cosas vanas. Y entonces esta iglesia sopesaba los espíritus. Esta iglesia era celosa de la palabra. O sea, no era una mala iglesia. Mire, era apasionada. Daba alabanza a Dios, daba sacrificio. Hacía buenas obras, sopesaba los espíritus. Y la número 4, los creyentes de Éfeso estaban en contra de los cristianos light. Así le llamé yo. Mire lo que dice el versículo 6, tienes esto, dice, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. ¿Y cuáles eran eso? ¿Qué es eso de nicolaitas? Los nicolaitas era una doctrina, así como yo la pongo, light, de esos cristianos que creen que ya tienen la salvación ganada, de esos cristianos que no se esfuerzan, de esos cristianos que piensan que ya Dios los salvó,
que no tienen por qué leer la Biblia, que no tienen que orar, que pueden hacer lo que quieran en su vida, pueden ir a fiestas, pueden fumar, pueden beber, pueden hacer lo que quieran y que no va a haber consecuencias en su vida. Ellos creen que Dios ya tiene ese nombre escrito y que ellos no tienen por qué seguir ninguna regla porque para eso han sido llamados a ser libres, entre comillas. Esos son los nicolaitas. Y entonces dice la palabra aquí en Apocalipsis que los efesios no les gustaba esa doctrina, light, esa doctrina sin esfuerzo, esa doctrina sin la búsqueda del Señor y búsqueda de la santidad. Mire, Primera de Juan, capítulo 4. Si alguien lo tiene, me ayuda, pero si no, lo leo yo aquí. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús Cristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces, sopesemos los espíritus. Estemos pendientes de lo que se habla. Estemos pendientes. No nos vayamos por esos espectáculos, esos shows. Incluso entre nosotros, a veces, muchas veces podemos interpretar la palabra de manera errónea, de manera emocional. Tenemos que ver si eso que estamos predicando, si eso que estamos entendiendo también, a veces cuando hacemos nuestras lecturas privadas, debemos tener mucho cuidado por entender y por pedirle al Espíritu Santo que nos dé discernimiento para poder interpretar la palabra de manera correcta. Ahora, esta iglesia es una maravilla, esta iglesia es, wow, imagínense una iglesia esforzada, valiente, una iglesia celosa de la palabra, una iglesia que detesta a los cristianos light, una iglesia plantada en la verdad. Dígame usted, es una excelente opción para congregarse ahí, ¿verdad? A mí me hubiera gustado estar en esa iglesia. Sin embargo, el Señor le dice a esta iglesia, tengo una cosa contra ti. Y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 de Apocalipsis, capítulo 2, y dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Has dejado tu primer amor. Yo le puedo decir que yo he tenido un montón de regresos durante toda mi vida. He tenido un montón de regresos a ese primer amor. Y porque yo me acuerdo la primera vez que yo acepté al Señor como mi Señor y Salvador, fue cuando yo era una niña y estábamos, no le puedo decir la edad porque no tengo una memoria tan detallada, pero estábamos en un culto de niños y en ese culto se derramó la presencia del Espíritu de Dios. Habían niños hablando en lenguas, niños siendo liberados. Fue algo sobrenatural. Yo me acuerdo de ese momento. Y esa fue la primera vez en la que yo experimenté la presencia del Señor. Pero he tenido
tantas regresiones, tantas veces que me he equivocado. Recientemente, el viernes, tuve un problema familiar y yo me sentía tan arrepentida y le decía al Señor otra vez, Padre, otra vez me equivoqué, otra vez yo soy la culpable, otra vez volví a caer en la misma rutina emocional que me vence. Y yo me acuerdo que cuando las veces que nosotros nos volvemos al Señor, tienen que haber emociones, hay lágrimas, el corazón se siente contrito, se siente humillado y uno le dice, Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu amor. Yo me acuerdo, una de las veces también me acuerdo en Sead, cuando yo me sentía completamente arrepentida delante del Señor. Y yo me acuerdo, no estaba el templo así como está ahorita, de grande. Era un templo mucho, mucho más pequeño. Creo que era la tercera parte de eso. Pero había una de las columnas que todavía se mantiene, ahí está. Y yo me agarraba de esa columna como que si fuera el Señor al que estaba abrazándome. Mira, esa columna es gruesa, pero yo la abrazaba y yo me acuerdo cómo mis lágrimas caían de mis ojos y era unas lágrimas de arrepentimiento genuino delante del Señor, de humillación genuina. Yo le decía, Señor, tú te mereces todo mi sacrificio y yo me merezco todo lo malo que me pasa. Pero el Señor solo me abrazó, me aceptó con todos mis errores, con todos mis defectos. No me juzgó, no me señaló. Yo sé que tantas veces he predicado y muchas veces uno no se aplica a lo que predica. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la debilidad, cuando vienen las cosas negativas, uno no se acuerda de todo lo que predica. Uno solo pierde el control y se deja llevar. Y es ahí cuando uno regresa a su primer amor. Mire, el viernes que yo tuve ese problema, yo me arrepentí tanto, eh, pedí perdón, pero no sé si me perdonaron o no. Pero ayer que fui a la iglesia, hermana, yo me sentía tan perdonada por el Señor. Nada de lo que yo haga me puede separar del amor de Dios. Aquí en la tierra sí me puede separar del amor humano, de la ternura humana, del, del aspecto en el que uno en la carne quiere recibir aprobación, aceptación. Pero el Señor no se va a apartar de mí por los errores que yo cometa. Y el Señor me confirmaba y me decía de nuevo, yo conozco tus obras, yo conozco tu corazón, yo conozco tu intención. Y pude nuevamente de venir delante del Señor con mi corazón arrepentido y decirle gracias, gracias por esa misericordia, gracias por ese amor, por esa gracia inmerecida, porque sé que no me la merezco, sé que es de regalo, es regaladita. Y volver a ese primer amor todos los días, estar enamorados del Señor, decirle, Señor, te amo, te necesito. No voy a la iglesia porque me dicen que vaya a la iglesia. Voy a la iglesia porque necesito tu palabra. Voy a la iglesia porque necesito que mis hijos crezcan en tu palabra. Voy a la iglesia, leo la palabra, no porque me digan que tenga que leer la palabra. Voy a leer la palabra porque necesito recibir algo de ti. Porque la palabra me llena de paz en mi corazón. Porque la palabra me enseña a amar como los demás deben ser amados. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces en las pruebas decimos, Señor, ¿qué quieres conmigo? Como ese meme que me encuentro seguido.
que dice, Señor, yo sé que tú me consideras uno de tus mejores guerreros, pero ya déjame, suéltame, dice. Pero no, el Señor no nos pone a prueba. Muchas veces nosotros somos los que cosechamos. Nosotros somos los que cosechamos todas esas cosas negativas en la vida. Pero aún así la misericordia y la gracia de Dios sigue presente, aun cuando seamos desagradecidos, cuando muchas veces no le demos al Señor lo que Él nos da. No le devolvamos ni siquiera con una oracioncita a levantarnos, se nos olvida hasta lo básico. Y estar en el primer amor. Yo no sé si usted se ha enamorado alguna vez, ha sentido esas maripositas en el estómago, ha sentido que se le revuelve todo por dentro al ver esa persona, o espera ver esa persona con ansias y esa cosa, esa emoción en el pecho. Ese es un primer enamoramiento. Si sintiéramos eso por el Señor todos los días, quisiéramos encontrarnos en oración con Él, escuchar su voz, escuchar cuando Él habla y confirma, ver en su palabra y conocer esta buena voluntad de Dios. Muchas veces en las pruebas estamos diciendo, Señor, ¿qué quieres conmigo? Porque no conocemos a Dios. Nos hemos dedicado a trabajar, nos hemos dedicado a esforzarnos, nos hemos dedicado a ser valientes, pero nos hemos olvidado de conocer al Padre. Y aquí en Romanos nos dice, necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Usted necesita tomar una decisión y le dice, Señor, dame una luz, ilumíname, Señor. Yo cuando era chiquita decía, si se cae esa hoja es que sí, y si no se cae es que no, Señor. Y no se caía. Entonces, pero como yo quería que fuera así, va. No, eso no funciona, Señor. Si viene una persona en la esquina, sí, Señor. Pero si no viene, no. Nadie venía. Nadie venía en la esquina. Pero como yo buscaba el sí, va. No, Señor, es que eso no es una prueba. Y así queremos probar a Dios con cosas tan básicas. Pero nosotros encontramos tantas respuestas en la palabra, mis amados. Tantas respuestas en la lectura de la palabra, en la oración con comprensión. Cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento adecuado para poder entender lo que Él quiere que entendamos, no lo que nuestra carne nos pide que entendamos. Como un hombre decía por ahí, bueno, Salomón tuvo un montón de mujeres y bueno, David también tuvo varias esposas, dice la palabra, y entonces, la palabra dice que era conforme al corazón de Dios, entonces yo también voy a tener varias mujeres, entendiendo la palabra como la carne le indica. De eso no se trata. Conocer la voluntad de Dios es un paso a paso, es un teniendo comunión. Usted cuando quiere conocer a una persona, platica con ella, la escucha, comparte, pide consejos, pide sugerencias, porque valora a esa persona. Pero nosotros a veces no tenemos ningún tipo de comunicación. Ajá, y en la iglesia se nos facilita todas esas herramientas de comunicación, de adoración, de alabanza. Y en la iglesia a veces vamos. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios en los tiempos difíciles? Si no oramos, si no leemos la palabra, si no tenemos comunión, necesitamos buscarlo como ese primer amor, como ese enamoramiento, con esa emoción de ver lo que Él nos va a decir nuevamente, con amor, con ojos ilusionados y sabiendo que Él siempre, toda la vida va a estar pendiente de nosotros, que nos va a hablar y que nos va a decir, hijo, hija, te amo, te acepto, te reconozco